Saludos a todos los hermanos de la fe en Cristo Jesús. Soy el hermano Elvio y envío mis saludos también para los hermanos de Catriel, de La Rioja, etcétera, de diferentes provincias, hermanos que están en Mar del Plata. Y como decía el pastor Daniel Orellano, mientras tomamos unos matecitos a la mañana. Y bueno, quería grabar algo, un video cortito para la gloria de Dios. Se encuentra aquí en San Juan. Rápidamente vamos a ir al capítulo 3, el último versículo, 3:14. El 3:14 dice, porque después sigue otro título. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue un acontecimiento único, un acontecimiento glorioso. Yo creo en la sanidad divina con todos los años que estoy en el camino del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio del Señor Jesucristo no solo trae salvación, redención, perdón de pecados, sino que también nos trae sanidad. Nos trae sanidad porque el Señor es poderoso, Él seguirá sanando siempre, lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo siempre. Y ha derramado en algunos hermanos en las iglesias el don de sanidad, diferentes enfermedades. Y lo que dice la palabra del Señor es verdad, todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Uno puede decir, bueno, pero esta es su historia. Sí, claro que es historia. Todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento es historia. ¿Por qué? Porque ya pasó, pero el apóstol Pablo nos dice que todo lo que está registrado es para nuestra edificación. Nosotros leemos cada cosa que ha pasado con los reyes buenos, reyes malos, la historia de Israel, la rebelión de Coré, Datán y Abirám, las consecuencias que les trajo a ellos, a sus familias, en fin, todo eso vemos y lo valoramos y tratamos de aplicar a nuestra vida lo bueno para agradar a Dios. La palabra de Dios dice que ellos recién venían, eso está en el capítulo 21 de Números, versículo 9, el relato que menciona Jesús aquí. Ellos venían de una derrota, habían liberado prisioneros y bueno, habían ganado la batalla y seguían adelante. Cuando seguían adelante en el camino, ¿qué es lo que pasó? Algo que Israel no se podía desligar, esa costumbre de criticar, esa costumbre de hablar mal contra Dios y contra Moisés. Hablar mal contra un siervo de Dios, hermano, no lo hacen contra el siervo. Esto lo voy a aclarar, uno lo hace contra Dios. Es lo mismo que Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia, los encarcelaba, les pegaba, que se los torturaba. No le estaba haciendo a la iglesia, a nuestros hermanos de la fe, se lo estaba haciendo a Cristo. Entonces Cristo le sale al encuentro y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿eh? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y de ahí en adelante ya empezó a enderezar sus caminos Saulo de Tarso, que hoy sabemos que es Pablo, el apóstol Pablo, nuestro referente, el apóstol que Dios nos dio a nosotros, los gentiles, porque no somos judíos. Si bien dice Pablo que el verdadero judío es en el espíritu, en el circuncidado o en lo interior, pues bien, si lo dice Pablo, seríamos judíos espirituales. Pero la palabra de Dios es para cualquier persona, de cualquier nacionalidad, no solamente para el pueblo de Israel. La gracia de Dios vino por medio de Jesucristo. Aclara el apóstol Juan, la ley vino dada por Moisés, traída por Moisés, pero la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo y estamos en esta gracia. Ahora, analizamos un poquito este acontecimiento que pasó en el capítulo 21, versículo 9. Ellos murmuraron, entonces Dios se enoja y envía serpientes ardientes. Dios, mire lo que dice la Biblia, ahí dice que Dios les envió serpientes ardientes, o sea, serpientes furiosas, llenas de veneno mortal, y empezaron a morder
no picar, porque uno a veces tiene esa costumbre, sí, lo picó la víbora, lo picó la... No, no. La Biblia dice que los mordió. Ellos tienen unos colmillos, hermano, y cuando abren la boca, al clavar esos colmillos le están insertando veneno. Y bueno, y luego sigue la cosa, porque no termina ahí. Entonces le piden a Moisés, porque moría mucha gente, le piden a Moisés y reconocen. Eso quiere decir que eran conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que estaban hablando. Ellos le dijeron, Moisés, hemos pecado contra Dios. ¿Por qué dicen hemos pecado? Claro, porque ellos se dieron cuenta que murmurar era malo, que murmurar contra Moisés era malo, quejarse contra Dios era malo. Es como que si uno dice hoy en día, ¿estará Dios conmigo? No estará conmigo. Pero la Biblia te dice que Dios va a estar todos los días contigo, que no tienes que temer, que no te va a faltar nada, Dios te va a ayudar. Por eso dice la palabra, mirá, dice los lirios del campo, ¿cómo están? Ni Salomón se vistió como uno de ellos. Mirá los pájaros, dice, como ni siembran ni nada, pero ellos tienen su comidita todos los días. ¿Cuánto más usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios? Espere en Dios. Esperar en Dios es tener esperanza, confianza en las promesas divinas del Señor. Y eso es lo que no tenía esta gente, no tenía la esperanza de llegar a la tierra prometida, no tenían la mente, tenían una mente de esclavo. Imagínense ustedes, ellos querían volver a la esclavitud. Podemos decir, Israel salió de Egipto, sí, pero no salió. No salió porque en todo el camino querían volver. Con la mente estaban allá, pero el cuerpo estaba ahí. Entonces, lo que pasó también, que cuando Moisés mandó 10 espías para reconocer la tierra que Dios les iba a dar, ellos volvieron dos trayendo muy buenas noticias y incluso trajeron fruto para testimonio, pero había 10 que dijeron, no, no vamos a poder con esa gente, son gigantes, etcétera, etcétera. Entonces Israel en ese tiempo había murmurado 40 días y 40 noches, quejándose, echando la culpa a Dios, que nos falta esto, nos falta aquello, hablando mal contra Moisés y enojándose con Dios, hermano, en vez de esperar en Dios y pedirle a Dios. Entonces Dios se enojó y por estos 40 días Dios los castigó 40 años deambulando en el desierto. 40 años. Todo por quejarse, por murmurar. El pecado de la murmuración es grave. El pecado de la queja quiere decir que uno no tiene fe. Por eso tiene queja, porque se queja, vive quejándose. Lo mismo hoy en día, uno puede quejarse que la plaza no le alcanza, que está todo caro, estos políticos, que qué sé yo, las cosas que pueden hablar, pero es bueno confiar en Dios, que no nos va a abandonar. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que, hermano, pensamos, Él lo sabe todo. Y así sucedió lo mismo aquí, hermano. Entonces, ¿qué hizo? Le rogaron a Moisés, hemos pecado, Moisés, hemos criticado, nos hemos enojado con Dios. Ora a Dios a nuestro favor y Moisés ora. Él estaba para eso, para orar por el pueblo, pero Dios no le quita las serpientes. Las serpientes seguían. Y Dios le dice, Moisés, levanta una serpiente de metal y ponla ahí en el asta, en un palo alto. Y va a suceder que cuando la serpiente muerda a alguien, ese alguien, esa persona tiene que mirar hacia arriba a la serpiente y va a sanar, vivirá. El veneno no le va a hacer nada. Y bueno, sucedía así. Entonces cada persona que era mordida por una serpiente miraba ahí arriba y se sanaba. Y usted puede decir, pero entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué una serpiente? Si la serpiente es sinónimo de pecado, es sinónimo de adversario nuestro, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, en fin, sabemos todas esas cosas. Y bueno, Dios es soberano.
Uno puede decir, ¿por qué no puso un águila? ¿Por qué no puso un buey? No sé, como algo de los cuatro seres vivientes que están en el Apocalipsis. Pero Dios es soberano, en su soberanía lo dijo así. Y esta está la respuesta, el por qué. Porque cuando hermano Nicodemo se encontró con Jesús, dice que Nicodemo fue de noche a verlo a Jesús. Y uno también puede decir, porque tenía miedo que no lo vean los amigos. No, no creo que haya sido así. Él sabía bien que Jesús no se detenía, que era difícil encontrarlo de día. Él andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando la palabra, sanando a los enfermos, dándole la vista a los ciegos, a los sordos, a los mudos, los hacía hablar con su poder sobrenatural, hermano, y dándole el cumplimiento de la profecía de Isaías. Por eso él le dio cumplimiento a la profecía, a todas las profecías. Entonces dice Nicodemo, voy a ir de noche, seguro que lo encuentro. Y lo encontró. Y bueno, ahí el relato está en el capítulo 3, pero al final, el 14 que hemos leído, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ellos eran mordidos por la serpiente y por la obediencia, no que la serpiente lo sanaba, no, que va a sanar un metal, un pedazo de una figura de una serpiente, por la obediencia eran sanados. Así es, así dice la palabra. Entonces Jesús hace una comparación y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Y Jesús fue levantado. Su ministerio habrá durado 3 años a 3 años y medio, más o menos, hermano, pero durante esos 3 años él predicó, hermano, por todos lados, dando testimonio de la verdad, porque él vino a dar testimonio de la verdad. Bendito sea su santo nombre. Y para que todo aquel que crea en él, por eso se predica el Evangelio, por eso hablamos de Jesús, porque es la única fuente de toda verdad, de toda justicia, la única fuente, hermano, que nos trae salvación. No hay salvación en otra cosa, no hay salvación. Estamos hablando de la salvación del alma, de nuestro espíritu, no del cuerpo, porque el cuerpo sabemos que se va a deteriorar, se envejece y un día vamos a partir y bueno, polvo eres y al polvo volverás. Esto está escrito en el Génesis. Entonces, lo que la Biblia dice de salvación de nuestra alma, lo que tenemos dentro. Usted párese y medite un poco qué será de usted sin Cristo. La palabra de Dios dice que todo aquel que muere sin Cristo se va directamente al infierno. No hay vuelta atrás. Pero todo aquel que cree en Jesucristo y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, hermano, cuando parte de esta tierra se va a esperar una resurrección. Y cuando venga Cristo, porque Él volverá, prometió y lo va a cumplir, usted va a resucitar hacia una nueva vida, hacia una vida eterna y vamos a reinar con Él. Eso es un tema muy largo, pero yo quiero hacer esta comparación. No sé lo que estarás pasando en este día, quizás un problema de enfermedad, un problema económico, un problema familiar, pero yo te animo en esta mañana que mires a Cristo. Está escrito acá en la Biblia, así como la serpiente dice, ellos cuando miraban eran sanados, así era necesario que Jesús sea levantado en la cruz. Jesús ahora ya no está en la cruz, Jesús resucitó, hermano. No fuimos testigos ni de su muerte ni de su resurrección, pero yo creo y creemos, hermano, a lo que escribieron los discípulos, los apóstoles y a las palabras de Jesús, el Cristo, el Mesías verdadero. Ahora, lógicamente, habrá muchos que van a tergiversar la palabra, pero tú tienes que creer solamente en Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios manifestado en carne. Es el que te va a salvar y es el que te puede sanar hoy mismo
de esa enfermedad que tú vienes arrastrando hace mucho tiempo. Llama a un pastor, congrégate o acércate a una iglesia y pide una oración. El pastor va a estar dispuesto para orar por tu vida, invocando el nombre de Jesús, el poderoso nombre, sobre todo nombre, y yo estoy más que seguro que Dios va a realizar un milagro en tu vida. Que Dios te bendiga mucho en este día.